Senadoras y senadores, este día conmemoramos el 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, evento fundamental en la historia de nuestro país que reunió diversos liderazgos en defensa de las más nobles causas sociales. Este hecho ha inspirado a distintas generaciones y ha dejado una huella imborrable en nuestra identidad nacional. Por tal motivo, la mesa directiva acordó intervenciones para referirse a este tema. Habrá una participación de cada grupo parlamentario en orden creciente por un tiempo máximo de 5 minutos cada uno. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el senador Francisco Daniel Barreda Pavón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar sobre esta importantísima efeméride hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Adelante. Estimadas compañeras y compañeros senadores, la lucha que hoy conmemoramos sentó las bases de nuestro país como lo conocemos: la democracia, la libertad y la justicia. Hoy, hace 114 años, dio inicio la Revolución Mexicana, aquellos que nos permitió imaginar un México distinto, un México de iguales en el que se respetarán los derechos de todas y de todos. Recordemos que la Revolución Mexicana no fue solo un evento político o militar, sino un despertar colectivo que transformó la identidad nacional. Fue un momento donde las aspiraciones de justicia, igualdad y libertad se tradujeron en acciones concretas. Esta lucha no solo se liberó de un régimen autoritario, sino que sembró las semillas de un México moderno, un país aún hoy lucha por hacer realidad esos ideales. Fue gracias al Plan de San Luis que promulgó Francisco I. Madero que el pueblo se levantó en armas para rechazar la reelección y convocar a elecciones verdaderamente libres y democráticas. Es por estas mujeres y hombres valientes que decidieron dar la vida por la libertad de nuestro país, que hoy podemos elegir un país diferente. A ellas y ellos, toda mi admiración y reconocimiento. Sus acciones serán recordadas por siempre. La Revolución Mexicana no solo fue un movimiento armado, fue la manifestación de un pueblo harto de la pobreza, de la desigualdad y la injusticia, de un hartazgo y de coraje. Nació la que sería la constitución más progresista del siglo XX, la Constitución de 1917, un documento que delineó el Estado mexicano moderno y que sentó las bases del marco jurídico que hasta nuestros días persiste. La Constitución de 1917 se convirtió en un referente internacional por su visión innovadora. Derechos como la jornada laboral de 8 horas, la protección al trabajador, la educación gratuita y la reforma agraria no solo respondían a las demandas de la revolución, sino que marcaron un camino hacia un país más justo. Aunque estos derechos parecen hoy conquistas dadas por sentadas, en su momento fueron logros que requirieron enormes sacrificios. Los ideales y leyes sentadas en esta Constitución nos definen hasta la actualidad. En ellas se plasmaron los valores de la igualdad, los derechos sociales, los derechos laborales y los derechos políticos, que hoy quizás damos por sentado, pero que en otro tiempo costaron sangre a los y las revolucionarias. Esos valores, sin embargo, no son estáticos, requieren ser protegidos, actualizados y defendidos en todo momento. La lucha por la igualdad no se limita al papel, exige acciones constantes. Aún enfrentamos retos en la que la pobreza, la ampliación de los derechos sociales y la construcción de una democracia sólida e incluyente. La revolución nos dejó un marco para avanzar para el compromiso siguiente de nuestro.
El documento por el cual culminó la lucha revolucionaria confirmó el diseño del Estado que ya desde la Constitución de 1824 habíamos adoptado. Un Estado federal representativo y democrático, compuesto por estados libres y soberanos, cuyo poder supremo descansaría en sus tres poderes. La división de poderes y el federalismo son pilares fundamentales para evitar la concentración del poder y garantizar la pluralidad. Sin embargo, esta estructura solo puede mantenerse si la ciudadanía participa activamente, exige transparencia y rechaza cualquier instinto de debilitarlas. La soberanía reside en el pueblo y en nuestro deber de ejercerla de manera responsable y consciente. Por ello, a 114 años de inicio de nuestra revolución, tenemos que seguir alzando la voz y tenemos que seguir luchando a través del consenso para aquel México que un día imaginaron con una división de poderes sólida e instituciones democráticas fuertes no se vea debilitado, ni aunque la fuerza de la mayoría así lo quiera. No podemos permitir que aquello que la Revolución Mexicana derribó, la concentración de poder en manos de una pequeña élite política, vuelva a ser realidad. El sueño revolucionario debe servirnos para mirar siempre hacia adelante en el fortalecimiento de los derechos, del uso y repartición de la tierra, de los valores del trabajo, del fortalecimiento y del sindicalismo, de la existencia y persistencia de un estado de bienestar. Senadoras y senadores, aunque la lucha revolucionaria y sus ideales datan de hace más de un siglo, recordarlos resulta fundamental, ayer, hoy y siempre. Por respeto a esta lucha, a la pluralidad, hoy más que nunca, se debe continuar luchando con la fuerza del diálogo y de las propuestas en beneficio de México. Por último, quiero hacerles hincapié a una de las principales causas por las que se luchó hace 100 años durante la Revolución Mexicana, los derechos de las personas trabajadoras. Tenemos una gran deuda con ellas. La jornada laboral de 40 horas tiene que ser una realidad para todas y todos. Esto es impostergable, porque esta reforma cambiará para siempre la vida de las y los trabajadores. Por eso, compañeras y compañeros, seamos congruentes y continuemos con esta iniciativa. Barreda, si tienen los votos de la bancada a esta reforma. Muchas gracias. Gracias, senador Barreda. Tiene el uso de la palabra el senador Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Con permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, hablar de la Revolución Mexicana tiene hoy motivos grandes de reflexión. Fue la primera gran revolución del siglo, 1910, antes que la Revolución Bolchevique de 1917. Pero también no solamente hay que hablar de la Revolución Mexicana como el hecho glorioso de los revolucionarios para destruir el viejo orden porfiriato, para acabar con la tiranía, sino lo fundamental es lo que este movimiento produjo. Una constitución que fue aprobada el 5 de febrero de 1917. Quiero recalcar que fue la primera constitución que reconoció no nada más los derechos individuales de la Revolución Francesa de 1789, sino recogió sobre todo y tuteló derechos sociales. Un artículo tercero constitucional que aseguró la educación laica, gratuita y obligatoria. Incluso en época de Cárdenas, la Constitución la señalaba como educación socialista. Un artículo 123 que tuteló los derechos de los trabajadores. Un artículo 27 constitucional que señalaba
que la propiedad originaria del suelo y del subsuelo eran de la nación, particularmente en materia de hidrocarburos. Un artículo 83 que hizo posible el planteamiento de Francisco I. Madero: sufragio efectivo, no reelección, donde prohibió de manera tajante la reelección de presidentes, de gobernadores, entre otros. Queremos también decirles que tuvo la visión de conformar un sistema integral de nación, no nada más el reparto agrario y el impulso a los derechos de los trabajadores, sino que fue una revolución con capacidad para trabajar políticas de desarrollo económico, políticas sociales y construir un sistema político que permitió que se mantuviera prácticamente vigente por más de 90 años. Les queremos decirles que ese sistema se basó en lo que mucho se conocía como el llamado Pacto Social de la Revolución Mexicana. El Estado se comprometía a dar mejoría económica y social continua a las clases populares a cambio de que éstas le garantizaran el apoyo para que ellos pudieran mantener ese sistema que surgió de la Revolución Mexicana. Creemos, pues, que le tocó al Grupo Sonora, encabezado por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, pero sobre todo a Cárdenas, la construcción definitiva de este sistema. Querámoslo o no, el México de hoy es producto de la Revolución Mexicana. Creemos que tuvimos un extravío fuerte a partir del 82 con la implantación del modelo neoliberal. Urge regresar al nacionalismo, urge retomar las banderas populares, urge de nueva cuenta mantener nuestra posición antiimperialista, urge regresar a garantizar a la gente más necesitada la posibilidad de progreso y de bienestar. Eso es, pues, algo que todavía está pendiente y creemos que toca a la Cuarta Transformación lograr que esas conquistas sigan vigentes. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Anaya. Tiene la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. No está la... sí, ahí viene. Con su venia, presidente. Un día como hoy, 20 de noviembre de 1910, tuvo el inicio de la Revolución Mexicana, un acontecimiento crucial para la historia de nuestro país, ocurrido hace 114 años y cuyos ideales se mantienen más vivos que nunca hasta la actualidad. La Revolución Mexicana no se ha detenido, continúa y está presente, y aquí, en esta asamblea, lo estamos llevando a cabo. Es el reflejo de todas las inquietudes que el mismo pueblo nos lo ha manifestado y que para eso estamos aquí trabajando. En esta fecha
recordamos a los héroes y heroínas que lucharon por la justicia social, la democracia y los derechos de las personas. Personajes como Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Álvaro Obregón y muchos más. Su legado debe ser inmortalizado, porque son ejemplo de fervor patriótico, nobleza y heroísmo, al entregar su vida por la construcción de un mejor país. En esta ocasión quiero resaltar que sin mujeres no hay Revolución Mexicana. La historia las ha tenido en la oscuridad, sin reconocer el gran significado de su participación. Debemos enaltecer a cada una de ellas, que con valor y convicción hicieron posible liberar del yugo al pueblo. Ellas, pilar de la revolución, merecen reconocimiento al igual que los hombres. Por ello, quiero hacer una mención especial de las mujeres que también construyeron patria y tuvieron una participación determinante en la gesta revolucionaria. Hoy honramos la memoria de Carmen Cerdán, Natalia Cerdán Alatriste, Juana Belén Gutiérrez, Hermila Galindo y Dolores Jiménez y Muro, así como de muchas otras heroínas anónimas de las que desconocemos su identidad, pero que participaron como soldaderas, artilleras, propagandísticas, periodistas o fungiendo como enfermeras. Todas y cada una de ellas representan los ideales y el anhelo que debe prevalecer en la vida presente y futura del México. Hoy, con el liderazgo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, vamos por el camino correcto, rediseñando las instituciones e implementando nuevos fundamentos para una república humanista e igualitaria. En tal sentido, la Revolución Mexicana representa la tercera transformación de la República, ya que generó cambios profundos en el gobierno y en la vida pública. Fue un movimiento social y político que cimbró al país, marcando el inicio de la lucha por los derechos laborales, la justicia social y la democracia. La Revolución Mexicana, que dio origen a la Constitución de 1917, es resultado de la lucha del pueblo por la libertad y un régimen de derecho. Fue la primera constitución social del mundo, ya que incluyó derechos sociales como la enseñanza laica y gratuita, la propiedad de la tierra, los derechos laborales y la libertad de expresión. Todo esto derivado de la revolución. Hoy, con la cuarta transformación, estamos inmersos en una nueva revolución, no mediante las armas, sino pacífica, con los mismos ideales, en la mentalidad reflejada en los cambios estructurales, como las grandes obras de infraestructura, los programas sociales de gran alcance, la recuperación de las empresas energéticas, las vías ferroviarias, la igualdad sustantiva en todas las instituciones, la nueva escuela mexicana y la renovación del Poder Judicial, entre otros. Esta es una revolución pacífica. El pueblo es el motor de este movimiento de transformación y de regeneración nacional, un movimiento que emana del pueblo y trabaja para el pueblo. Todos estos cambios de fondo forman parte del humanismo mexicano, que refrenda los ideales de la Revolución Mexicana y los enmarca en la vida contemporánea como base de la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social. Por ello, la conmemoración de la Revolución Mexicana nos invita a renovarnos todos los días y a continuar siendo visionarios para trabajar por el país que queremos. En el Partido Verde Ecologista de México refrenda su compromiso con México y por seguir trabajando hasta materializar los ideales revolucionarios de justicia social, bienestar y prosperidad compartida. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Corona Nakamura. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de Mohamed Al-Saran, director de la Cumbre Mundial de Gobiernos,
World Government Summit, su nombre en inglés, y el embajador de Emiratos Árabes Unidos en México, Salem Rashid Al-Uwais, quienes acuden por invitación del senador Alejandro Ismael Murad Hinojosa. Agradecemos su presencia en este salón de sesiones. Sean bienvenidos a este recinto legislativo. Tiene el uso de la palabra la senadora Alma Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Hoy conmemoramos el inicio del movimiento social más importante del siglo XX, la Revolución Mexicana, que constituye un momento fundacional para nuestra patria, tal como lo conocemos. Aquel 20 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero se levanta en armas en contra de Porfirio Díaz, que llevaba 30 años en el poder. Si bien la etapa porfirista trajo estabilidad para México, la desigualdad social y la opresión se habían acentuado a lo largo de los años, manteniendo a la mayor parte de la población en el rezago y la pobreza. Aquel movimiento iniciado por Madero se convirtió en una revolución, porque tenía la legitimidad del pueblo, unido a través de las armas, al que logró sumar a todas las clases sociales y a un sinnúmero de movimientos socialistas, liberales, anarquistas y agrarios que lucharon para cambiar el orden establecido. Apenas unos meses después, en mayo de 1911, Porfirio Díaz se exilió en Francia y Madero asumió el poder. Sin embargo, aquel movimiento se convertiría en una guerra civil que se prolongaría por varios años más, hasta que en 1917 fue promulgada la Constitución que nos rige hasta nuestros días. Brotes de libertad y de lucha por nuestros derechos surgieron en varios rincones de nuestro país, confrontando a través de las armas los anhelos y aspiraciones de un pueblo hambriento de paz y justicia social. Cada mexicana y mexicano crecimos admirando a las mujeres y hombres que derramaron su sangre para darnos libertades y derechos sociales. Sin embargo, este episodio de nuestra historia cobra gran relevancia ante los tiempos que hoy ensombrecen a México. Morena llegó al poder por la vía democrática, esa democracia cuya semilla fue sembrada por nuestros padres fundadores y cuyos valores fueron inscritos en la Constitución de 1917. Sin embargo, a 6 años de aquel triunfo que debió marcar una verdadera agenda de izquierda, esta ha transitado hacia el centralismo y hacia el conservadurismo, abusando de su mayoría, rompiendo los pesos y contrapesos establecidos en nuestra ley fundamental, destruyendo el equilibrio de poderes y las instituciones que aseguran el acceso de todas y todos a nuestros derechos. La destrucción del Poder Judicial no solo amenaza el pacto social, resultado de la Revolución Mexicana, sino que pone en peligro los avances democráticos que le costaron a México y a millones de vidas, varias guerras y movimientos armados. Hoy el oficialismo incurre en excesos del poder, avasallando a la oposición en votaciones que traicionan a la revolución, como la desaparición de los organismos constitucionales autónomos que pretende centralizar el poder. Así como ocurría en la época de Porfirio Díaz. Por ello, hoy resulta paradójico que Morena pretenda adjudicarse el nombre de cuarto movimiento, equiparándose con la independencia, la reforma o la revolución. No, un movimiento no avasalla, un movimiento no traiciona al pueblo, un movimiento escucha, suma, respeta, trasciende por la altura de sus objetivos y no por la mezquindad de sus acciones. La Revolución Mexicana nos enseñó que los derechos no se mendigan, se arrebatan, y hoy desde el PRI alzamos la voz para que se respete nuestra historia, para que se hagan valer los derechos conquistados por el pueblo de México, para que Morena entienda que la democracia no reclama una dictadura, sino un gobierno que escuche, que concilie y que honre los principios que nos dieron libertades y derechos.
En esa lucha tenemos el ejemplo de tenacidad y fuerza de grandes mujeres y hombres que ayudaron a forjar una patria libre, como Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Carmen Cerdán, Elisa Acuña, y como hidalguense muy orgullosa del trabajo de Felipe Ángeles, extraordinario estratega que cambió el destino de la revolución. Hoy, parafraseando al gran Emiliano Zapata, luchamos para vivir siendo esclavos de nuestros principios, no de las personas. ¡Que viva la Revolución Mexicana, el verdadero tercer movimiento de este país! Gracias, presidente. Gracias, senadora Villano Austria. Tiene el uso de la palabra el senador Mario Humberto Vázquez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Adelante. Decidí participar con este tema porque los chihuahuenses estamos sumamente orgullosos de que varios indicios, evidencias, muestran que Chihuahua fue la cuna de la revolución. No pretendo discutir con nadie, pero finalmente eso marca las evidencias. Chihuahua fue el inicio de la revolución con Toribio Ortega en Cuchillo Parado, en el municipio de Coyame, con Pascual Orozco en San Isidro, municipio de Guerrero, desde el desierto hasta la Sierra Tarahumara, Eleodoro Olea en Bachíniva, mi tierra natal, Feliciano Domínguez en Santa Isabel, mi tierra también. Y uno se explica por qué en Chihuahua fue la primera reacción al plan de San Luis. Pues lo fue porque Chihuahua ha sufrido el centralismo siempre. Estamos a 1.400 kilómetros de distancia del centro del país, de Ciudad de México, y porque además las condiciones del desierto o de la sierra hacen necesario el vigor y la fuerza que actualmente tenemos los chihuahuenses. Y ahí se explica el por qué arrancó la revolución en Chihuahua. Esta revolución que marcó un hito en nuestra historia, como señaló el ilustre Daniel Cosío Villegas, al ser un movimiento para abatir la desigualdad, ampliar las libertades y desmontar un régimen autoritario. Fue además un intento por construir una democracia en un país que parecía condenado a vivir la dictadura perpetua. Entre sus logros más notables se encuentran avances sociales trascendentales, la instauración del salario mínimo, la jornada laboral de 8 horas, la educación pública y las bases de un sistema de salud. También fue el origen de la reforma agraria y de nuestra Constitución de 1917, que puso al Estado mexicano en el camino hacia el fortalecimiento de sus instituciones y al procesamiento pacífico de los conflictos políticos. No obstante, como advirtió Cosío Villegas, el anhelo revolucionario no logró evitar que se sustituyera un despotismo por otro. El régimen que emergió de la revolución terminó concentrando el poder, creando un sistema de partido hegemónico que traicionó los ideales de Madero, Villa, Zapata y muchos otros. Esta monarquía sexenal, la dictadura perfecta que llamaba Mario Vargas Llosa, mostró que pese al discurso revolucionario, los valores democráticos y pluralistas quedaron relegados. Hoy, más de un siglo después, las lecciones de la revolución son urgentes. No, el retroceso de ninguna manera se le puede llamar transformación. El retroceso es caminar en reversa por sobre lo avanzado en el país. México sigue enfrentando los rezagos de un Estado de Derecho débil, una democracia que se tambalea hoy más que nunca, y un régimen político que otra vez concentra el poder y desestima los contrapesos constitucionales. Si realmente queremos honrar a los héroes revolucionarios, debemos recordar sus ideales y aceptar
que no siempre fueron alcanzados. El México moderno debe aspirar a ser verdaderamente democrático, respetar los derechos humanos y conservar y construir instituciones que representen a todos los sectores de la sociedad mexicana. Como dijo Carlos Castillo Peraza, la revolución dio nacimiento a una nueva idea de México. Es nuestra tarea seguir construyendo sobre esa idea, con justicia, con libertad, con pluralidad, que son los factores que deben ser guías para nuestro país hoy en día. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Vázquez Robles. Tiene el uso de la palabra ahora por 2 minutos y medio, porque Morena decidió partir su intervención, el senador Raúl Morón Orozco. Gracias, con su permiso, compañero presidente. Voy a tratar de sintetizar en estos 2 minutos y medio un contexto en el que se da la Revolución Mexicana, porque creo que es importante enmarcar el origen de este movimiento, que tiene que ver con una desigualdad exacerbada en aquel tiempo, con una clase muy privilegiada en México que se apropiaba prácticamente de la riqueza y del trabajo de las mexicanas y los mexicanos, con peones encasillados que eran explotados con una esclavitud moderna, aun cuando no se tenía ese precepto, ese concepto en ninguna de las leyes, pero finalmente actuaban como amos y trataban a las mexicanas y mexicanos como esclavos. Los hacendados y los caciques tenían en jaque al pueblo de México, y por eso hombres en aquel tiempo, y obviamente también un régimen porfirista de mucho tiempo que en absoluto permitía que las mexicanas y mexicanos mostraran su preferencia para determinar quiénes los dirigían en el país. Ese es el contexto, un contexto muy complejo que permitió que hombres muy importantes como Madero, Villa, Zapata, mujeres excepcionales, la Adelita, la Generala y otras pudieran levantarse en armas. Un movimiento que reivindicaba los derechos sociales, los derechos que como seres humanos tenemos, y que planteó obviamente la democracia, la no reelección como un principio fundamental, y que se permitiera al pueblo de México determinar con libertad quién quería que lo gobernara. Y obviamente acceder a una visión de derechos que finalmente se concretan efectivamente en la Constitución del 17, con hombres excepcionales que participaron en él. Pero fue hasta que el general Cárdenas es presidente de México que se empiezan a hacer realidad esos pretextos y empieza el pueblo a arribar a esos derechos. Un presidente excepcional que tuvimos en ese tiempo, y que después estos derechos conquistados por la revolución y por la Constitución y por el general Lázaro Cárdenas son trastocados en la última etapa. Los últimos 40 años, la verdad, fueron retrocediendo en mucho, y es ahora, con la Cuarta Transformación, que estamos recuperando esta visión garantista de derechos, y nosotros creemos que este país tiene que reivindicar los ideales que motivaron ese movimiento excepcional y continuar en la lucha por los derechos y por la justicia social del pueblo de México. Así es que, como dijo nuestro presidente, larga vida a los ideales, a los principios de la Revolución Mexicana. Muchas gracias, amigas y amigos. Muchas gracias, senador Morón Orozco. Tiene ahora el uso de la palabra para cerrar el capítulo de la efeméride sobre los 114 años de la Revolución, la senadora Nora Rubalcaba Gámez. Basta por 2 minutos y medio. Adelante, senadora. Con su permiso, presidente. La Revolución Mexicana, la tercera transformación de la vida pública del país, fue el primer movimiento social de gran envergadura de inicios del siglo XX. La consecuencia de mayor relevancia de esta revolución fue que a las garantías individuales
contempladas ya en la Constitución de 1857, se sumaron el derecho a la educación, a la propiedad y al trabajo, plasmados en los artículos 3, 27 y 123 de la Carta Magna de 1917, siendo esta la primera constitución en el mundo en consagrar los ya referidos derechos sociales. Gracias a esta lucha, la Constitución del 17 también estableció el principio de no reelección en su artículo 83, garantizando que nunca más un presidente de la República se perpetuara en el poder. Pero la mejor manera, el mayor ejemplo de ser leales y fieles a la herencia revolucionaria consiste no solo en rescatarla, sino en enriquecerla con un cambio. Por ello, durante la larga y tenebrosa noche neoliberal que sepultó los logros e ideales de la Revolución Mexicana, gestamos con gallardía, esperanza y persistencia la pacífica revolución de las conciencias, liderada por el mejor presidente que ha tenido México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien al frente de la Cuarta Transformación sentó las bases para erradicar la corrupción, implementar la austeridad republicana y lograr, por primera vez en décadas, reducir las profundas desigualdades sociales y económicas que prevalecían en el país. Toca ahora al pueblo de México, liderado hoy por una estadista excepcional, por la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, consolidar el humanismo mexicano y la economía moral e impulsar la prosperidad compartida que la nación mexicana abrazó abrumadoramente el pasado 2 de junio. ¡Que viva la Revolución Mexicana! Muchas gracias, senadora Rubalcaba. Sí, adelante. ¿Con qué objeto, senadora Simei Olvera? No hay hechos en efemérides, compañera senadora. Sobre el mismo tema. No, es que no hay hechos en efemérides. ¿Me permite al final para hechos? A ver, adelante, pero no hay hechos en efemérides, adelante. Sí, solamente para reconocer precisamente a estos hombres y mujeres que trajeron la justicia social, pero agradecer a los que están haciendo no solo la Cuarta Transformación, sino trabajando. Ya escuchamos estos detalles de la Tercera Transformación, pero particularmente quiero agradecer a la Comisión de Gobernación, liderada por la presidenta Lilia Margarita, y a todos los integrantes, porque justamente se aprobó una iniciativa de su servidora donde damos el reconocimiento al Centauro del Norte, el general Francisco Villa, para que nuestra bandera sea izada a media asta en su aniversario, tal como lo hacen con otros líderes. Él faltaba como prócer de la nación. Ojalá pronto lo veamos aquí en el Pleno, lo votemos, se lo merece, porque los rebeldes también deben de ser reconocidos. Y hablando de rebeldes con causa, quiero reconocerle, presidente Fernández Noroña, que haya representado dignamente a este Senado en el gran desfile que hoy se conmemoró precisamente por los 114 años de la lucha por la justicia, porque es un honor que el pueblo esté representado, que sea parte no solo de los desfiles, sino sea parte de todo lo que hoy se hace en la política. Qué honor que usted lo haya representado y que por fin el pueblo mande, aunque ya escuchamos que también algunos dinosaurios todavía se quejan y quieren recuperar sus privilegios. Aquí ya no hay más, porque lo lideramos con Andrés Manuel López Obrador, porque lideramos este movimiento con la doctora Claudia Sheinbaum. Así que viva la revolución del 20 de noviembre, viva la revolución de las conciencias y viva el pueblo de México. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Senador Vázquez Robles, ¿con qué objeto? Hay sonido en el escaño el senador Vázquez Robles. Gracias, presidente. Yo quiero narrar un hecho que ilustra que la Revolución Mexicana todavía tiene muchos pendientes.
Hoy, precisamente, desde temprana hora, productores pequeños y medianos del estado de Chihuahua han tomado las instalaciones de la SADER en Chihuahua, porque a pesar de que está en el presupuesto de la Federación en la entrega de este apoyo denominado ahora, antes era Procampo. Un momento, senador. Yo pregunté con qué objeto y no me dijo el objeto. Yo supuse que era en torno a la celebración del 114 aniversario de la Revolución. Igual que por eso, presidente. No lo es. No he abierto el capítulo de 2 minutos, que será en todo caso mañana. Ese es un tema, en todo caso, de agenda política que su fracción, su grupo parlamentario no planteó. Sí, senador, solamente no quisiera, termine, pero no quiero que se siente un precedente, porque acepté la intervención de la senadora Olvera, que no procedía porque no hay hechos en FMI. Por eso, pero habló de la revolución. Bueno, entonces no, continúo con las iniciativas. Nuestro siguiente apartado del orden del día es la presentación. Lo iba a conceder, pero con esas maneras no lo concedo.